Muchos hombres piensan que para triunfar requieren apoyo incondicional, un mentor perfecto, las circunstancias ideales, el respaldo de quienes los rodean. Esperan que alguien los motive, que los comprenda o que los rescate. Pero esa espera se vuelve interminable y mientras tanto no progresan. Yo, Brian Tracy, he comprendido que el cambio verdadero no inicia cuando los demás creen en ti, sino cuando tú tomas la decisión de avanzar, sin importar tu alrededor, cuando eliges moverte sin autorización, sin reconocimiento y sin guía, porque el éxito real no depende de factores externos, sino de tu fortaleza interior. No necesitas que te ayuden, que te acompañen. Necesitas decidir que tú mismo vas a construir tu camino, paso a paso. Y esa elección, aunque pueda ser dolorosa, es la que te libera. Porque un hombre que avanza solo, en realidad nunca está solo. Lleva consigo sus metas, su compromiso y su destino. Todo comienza cuando dejas de esperar auxilio y te conviertes en tu propio soporte. Hubo un instante en mi vida en el que comprendí algo a la vez devastador y liberador. Nadie iba a venir a rescatarme. Nadie tocaría mi puerta con las soluciones que requería. Nadie me tendería la mano en el momento preciso, con la respuesta exacta o el impulso necesario, y al entenderlo, sentí temor y vacío, pero también una claridad absoluta. Si nadie venía, entonces todo dependía exclusivamente de mí. Y esa verdad, lejos de hundirme, me reconstruyó, porque ahí es donde comienza la auténtica libertad. Cuando asumes el control de tu vida, sin excusas y sin esperar que otros carguen con tu responsabilidad, el mundo está repleto de hombres talentosos que aguardan ayuda, hombres brillantes que esperan que alguien los valide, los descubra, los invite o los acompañe. Pero la vida no opera de esa manera. La vida recompensa a quien camina aunque no haya un sendero, a quien construye aun cuando sangra, a quien elige avanzar, incluso si debe hacerlo en solitario. Yo mismo estuve mucho tiempo aguardando señales, esperando motivación, esperando que alguien me diera su aprobación, hasta que un día me cansé. Me cansé de esperar, de explicarme por qué no progresaba, de buscar apoyo a mi alrededor. Y fue entonces cuando empecé a crecer de verdad. Comencé a actuar sin validación externa, a tomar decisiones sin consenso, a enfrentar mis miedos sin respaldo. Y lo más sorprendente fue que la soledad no me debilitó, sino que me fortaleció. Porque cuando estás solo y continúas avanzando, desarrollas una fuerza interior que no se forma en la zona de confort, una fibra emocional que solo surge cuando dejas de depender de los demás y aprendes a sostenerte por ti mismo. Y no me malinterpretes, no digo que no necesites a nadie nunca. Todos requerimos conexión y amor, pero existen etapas cruciales e irreemplazables en la vida en las que debes aprender a caminar con tus propias piernas, a cargar tus propios sueños y a levantarte con tu propio impulso. Porque si no lo haces, vives en deuda, atado, esperando que alguien te brinde lo que tú mismo puedes edificar. Y eso no es libertad, es esclavitud emocional disfrazada de dependencia. La madurez verdadera no consiste en gritar que no necesitas a nadie, sino en demostrar que, si es necesario, puedes seguir adelante incluso en silencio, incluso herido, incluso solo. Muchos hombres viven atrapados en el papel de víctima, repitiendo frases como nadie me entiende, nadie me apoya, no tengo contactos o no tengo suerte. Pero esas palabras no construyen, solo justifican la inacción y refuerzan la creencia de que necesitas una muleta para progresar. Y lo peor es que el mundo no te debe nada, no se detendrá para explicarte por qué no te ayudó, simplemente seguirá avanzando. Y si tú no avanzas con él te quedarás atrás. Por eso es vital que tomes esa decisión hoy. Ahora, salir adelante sin esperar a nadie, sin necesitar que te rescaten y sin condicionar tu progreso a la aprobación de los demás. Tu fuerza se revela cuando no tienes a quién llamar, y aún así eliges continuar. Tu carácter se forja en los momentos en que todo está en tu contra, y decides intentarlo una vez más. Tu grandeza nace cuando dejas de esperar, y empiezas a construir. Así comienza el camino de un hombre libre. No con ayuda, sino con decisión, coraje y una voluntad que no pide permiso. Y ese camino, aunque arduo, es el único que te pertenece por completo. Cuando decides avanzar sin ayuda de nadie, te enfrentas a una realidad que muchos prefieren evitar. Te vas a caer, no una, sino varias veces. Vas a fallar, cometerás errores torpes, tomarás decisiones costosas y sentirás que no sabes lo que haces. Y todo eso es parte del proceso, porque aprender a sostenerse sin depender es un arte que se forja con cicatrices, no con teoría. Lo que te fortalece no es hacerlo perfecto, sino no rendirte cuando todo sale mal. Y eso lo aprendí por las malas. Intenté avanzar con orgullo, sin pedir nada,
creyendo que podía con todo, hasta que la realidad me enseñó humildad. Me mostró que sí puedo con todo, pero no todo al mismo tiempo. Que sí puedo salir adelante solo. Pero eso no significa que no duela, que no pese o que no multiplique la carga emocional. Pero es en esos instantes, cuando estás solo con tus errores, cuando te descubres, porque no hay nada más revelador que enfrentar una decisión equivocada sin nadie a quien culpar. Te obliga a hacerte responsable, a observarte y a preguntarte con honestidad brutal: ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué parte de mí necesita fortalecerse? ¿En qué momento me traicioné? Esas preguntas son incómodas, pero son las que te transforman, porque dejan de importar las excusas y los factores externos. Lo único que importa es lo que haces con lo que te sucede. Y cuando lo comprendes, algo cambia en ti. Dejas de resistirte al error y empiezas a utilizarlo como un mapa, una brújula, una oportunidad para pulirte hasta volverte alguien sólido, alguien que no se quiebra ante la primera tormenta. Y aquí yace el poder oculto en todo esto. Cuando dejas de depender de la ayuda ajena, también dejas de ser esclavo del juicio de los demás. Ya no necesitas aprobación, ya no temes al ridículo, ya no te detienes por el miedo a equivocarte, porque entiendes que equivocarse es parte del juego. No es el fin, es el filtro que separa a quienes lo intentan de quienes solo sueñan. Yo he cometido errores que me costaron años. Decisiones financieras, relaciones personales, negocios, cambios de rumbo, pero jamás me detuve. Porque cada vez que caí aprendí a caer mejor, a levantarme más rápido, a leer mejor las señales, a fortalecer mi mente y a endurecer mi voluntad. Y eso, al final, vale más que cualquier consejo externo. El mundo está lleno de hombres esperando el momento ideal para actuar, como si el miedo fuera a desaparecer o como si alguien fuera a llegar a decirles exactamente qué hacer. Pero ese momento no llega. Nadie va a darte permiso, nadie va a cargar con las consecuencias de tus decisiones. Solo tú. Y eso, lejos de asustarte, debería impulsarte, porque si la responsabilidad es tuya, el poder también lo es. Tienes la autoridad para rediseñar tu camino, para equivocarte y volver a intentar, para caerte y levantarte una y otra vez, hasta que caminar solo ya no te pese y empieces a sentir orgullo, no por lo que lograste, sino por todo lo que superaste sin ayuda. Esa es la verdadera fuerza, no la del que nunca cae, sino la del que nunca deja de levantarse. Porque salir adelante sin ayuda no es hacer todo bien. Es seguir avanzando aunque todo esté mal. Es aprender a confiar en tu criterio, en tu instinto y en tu resiliencia. Y con cada paso, aunque sea torpe o incierto, te conviertes en ese tipo de hombre que no necesita un salvavidas, porque él mismo aprendió a nadar en aguas turbias, sin mapa y sin aplausos. Y cuando logras eso, ya no hay tormenta que te detenga. Salir adelante sin ayuda de nadie también implica enfrentar uno de los vacíos más profundos que existen: el silencio. El silencio de no tener a quien contarle tus miedos, el silencio de no recibir palabras de aliento cuando más las necesitas, el silencio de los días en que no pasa nada visible, pero tú sigues luchando por dentro. Y ese silencio puede volverse insoportable si no aprendes a traducirlo, si no entiendes que ese espacio no está ahí para destruirte, sino para formarte. Porque en medio del silencio es donde emerge tu verdadera voz, no la voz que aprendiste de otros, no la voz que espera aprobación, sino la tuya, la que te habla con honestidad, sin filtros, sin mentiras y sin excusas. En esos momentos en que todo está quieto y nadie te empuja, empiezas a hacerte preguntas que no te hacías antes. ¿Realmente quiero esto? ¿Estoy avanzando por convicción o por miedo? ¿Me estoy traicionando en nombre de la productividad? Son preguntas incómodas pero necesarias, porque salir adelante solo no se trata únicamente de resistencia, también se trata de dirección. No sirve de nada avanzar con fuerza si vas en la dirección equivocada. No sirve desgastarte por metas que no son tuyas, por estándares ajenos o por sueños que no nacieron en ti. Y el silencio es el espacio donde te das cuenta de todo eso, donde dejas de correr por inercia y empiezas a moverte con intención. Yo aprendí a hacer del silencio un aliado, a convertirlo en un espejo, a escucharme con paciencia y a descubrir en mí recursos que no sabía que tenía: intuición, claridad, firmeza, sensibilidad. Cuando no tienes a quién recurrir, empiezas a recurrir a ti mismo y descubres que no eres tan frágil como pensabas, que puedes resolver, aguantar y mantenerte en pie, incluso cuando todo a tu alrededor se desmorona. Esa es una fuerza que no se compra, que no se aprende en libros y que no se hereda. Se forja en la soledad, en la introspección y en el compromiso silencioso contigo mismo. Muchos hombres temen estar solos porque creen que la soledad los va a romper, pero la verdad es que la soledad no rompe a nadie. Lo que rompe es la falta de propósito.
Lo que rompe es vivir para complacer, para llenar expectativas externas o para evitar el juicio de los demás. Cuando entiendes quién eres y encuentras tu dirección, la soledad deja de doler. Se convierte en territorio fértil, en espacio creativo y en fuerza interior. No necesitas ruido para avanzar. Necesitas claridad. Y esa claridad no viene de más voces, sino de menos distracciones. Así que aprende a valorar el silencio como parte del camino, no como un castigo, sino como una preparación, no como una pausa, sino como un entrenamiento. Cada día que caminas sin aplausos estás construyendo carácter. Cada decisión que tomas sin consultarla con nadie estás fortaleciendo tu visión. Y cada pensamiento que atraviesas en soledad está cincelando tu mente. Porque los hombres que salen adelante sin ayuda no nacen con ventajas. Nacen en el silencio, se forjan en la calma y cuando por fin llegan, no se lo deben a nadie, solo a sí mismos. Y eso es libertad. Salir adelante sin ayuda también significa romper con la idea de que necesitas estar listo para comenzar, porque no lo estarás nunca. Siempre faltará algo. Siempre habrá dudas y miedo. Pero llega un punto en el que entiendes que esperar a sentirte listo es una forma disfrazada de procrastinación, que postergar tu avance en nombre de la preparación es otra excusa que te mantiene estancado. Yo pasé años perfeccionando planes, ajustando ideas y esperando confianza, hasta que comprendí que la confianza no precede a la acción, sino que la sigue, que uno no actúa porque se siente seguro, sino que se siente seguro porque actúa. Y ese cambio de enfoque fue brutal, porque me obligó a dejar de prepararme eternamente y a empezar a moverme con lo que tenía. Tomé decisiones sin garantías, aposté por proyectos sin saber si funcionarían, me expuse a críticas sin tener la piel completamente dura. Y sí, dolió, pero creí en algo más grande que mi miedo, mi capacidad de adaptarme. Porque no se trata de tener todo claro desde el principio. Se trata de tener la voluntad de aprender en el camino, de caerte y levantarte rápido, de equivocarte y ajustar sin perder el enfoque. Los hombres que salen adelante solos no lo hacen porque tengan todas las respuestas. Lo hacen porque confían en que, pase lo que pase, encontrarán la forma. Porque el compromiso con su visión es más fuerte que la necesidad de garantías. Y este es el punto que muchos no quieren aceptar. Si realmente quieres avanzar, tienes que comenzar antes de estar listo. Tienes que actuar mientras te tiembla la voz. Tienes que presentarte al mundo sin saber exactamente cómo vas a resolver todo. Porque esperar a tener seguridad total es esperar para siempre. No necesitas el plan perfecto, necesitas dar el primer paso. Necesitas moverte, exponerte al error, al ridículo y a la incomodidad, porque solo ahí, en ese terreno hostil, se activa tu verdadero potencial. Este canal existe para recordarte que no estás solo en esa lucha interna. Si estás avanzando sin guía, sin recursos y sin certezas, suscríbete. Aquí hablamos de esa lucha invisible que no todos entienden, pero que tú estás viviendo. Y cuéntame en los comentarios en qué área de tu vida sientes que necesitas empezar aunque no te sientas listo, porque te lo digo con firmeza, nadie va a darte la validación que tú mismo te estás negando. Nadie va a garantizarte el resultado. Nadie va a asegurarte que no te equivocarás. Pero tú puedes garantizar una cosa, que lo vas a intentar, que vas a persistir, y que vas a hacer de tu camino un acto de fe en ti mismo. Porque el verdadero crecimiento ocurre en la incertidumbre, porque todo lo valioso está al otro lado del miedo, y porque la vida no espera al que se prepara, sino que premia al que se lanza. Empieza no porque estés listo, empieza porque ya esperaste demasiado, empieza porque tu futuro está cansado de verte dudar, empieza porque tú, incluso con miedo e incompleto, ya eres suficiente para construir lo que sueñas. Y si avanzas con esa convicción, descubrirás que el apoyo que esperabas de otros estaba dentro de ti todo el tiempo. Uno de los aprendizajes más crudos pero más poderosos de avanzar solo es darte cuenta de que no todo el mundo quiere verte crecer. No todos se alegrarán por tus avances. Algunos minimizarán tus logros, otros cuestionarán tus decisiones y muchos simplemente desaparecerán justo cuando más esperas su presencia. Al principio eso duele. Duele darte cuenta de que personas a las que llamabas amigos, familia o aliados se alejan justo cuando estás dando pasos reales. Duele entender que tu crecimiento confronta las zonas cómodas de los demás. Pero ahí está la lección. Parte de salir adelante sin ayuda es dejar de buscar aprobación donde ya no hay espacio para tu evolución. Aprendí que cada vez que creces, incomodas al que sigue estancado, al que no se atreve, y al que necesita que tú sigas siendo pequeño para justificar su inmovilidad. Y si no entiendes esto, vas a intentar encogerte cada vez que avances, vas a sabotearte para no perder pertenencia, vas a frenar tu crecimiento para no quedarte solo. Pero te aseguro algo,
La soledad de avanzar vale 1000 veces más que la compañía de quien no quiere que crezcas. Porque no hay nada más destructivo que rodearte de personas que te aplauden solo si no lo superas. Salir adelante solo no es solo un camino físico o económico. Es un duelo emocional. Un duelo por la imagen que tenías de los demás, un duelo por las relaciones que creías sólidas y que se diluyen cuando ya no encajas en la versión que tenían de ti. Pero también es una limpieza, una purga, una forma en que la vida te muestra quién está contigo de verdad y quién solo estaba con la versión débil de ti. Porque cuando te vuelves fuerte, no todos celebran, algunos se asustan, algunos se retiran y otros se rebelan. Y no tienes que volverte frío ni desconfiado. Solo consciente de que no necesitas el permiso de nadie para avanzar. Consciente de que no estás obligado a arrastrar relaciones que ya cumplieron su ciclo. Consciente de que el precio de tu evolución es, muchas veces, la pérdida de ciertas lealtades. Y está bien, porque por cada persona que se aleja cuando te transformas, se abren espacios para quienes están alineados con la nueva versión de ti. Gente que no necesita que te expliques, que no se asusta con tu ambición, que no se ofende por tu crecimiento, que lo celebra, lo impulsa y lo honra. Aceptar esto te da libertad. Libertad para avanzar sin miedo a incomodar. Libertad para crecer sin pedir permiso. Libertad para entender que tu camino no es una democracia. No necesita voto, solo decisión. Porque mientras estés atado a la validación externa, avanzarás con freno de mano. Pero cuando rompes esa necesidad, cuando te liberas de complacer, de encajar y de mantener viejas versiones de ti, entonces sí puedes volar. Entonces sí puedes construir una vida que te represente, que te honre y que te haga sentir completo sin depender de los demás. No todo el mundo va a entender tu proceso, y no tienen que hacerlo. No todo el mundo va a caminar a tu lado, y no pasa nada. Porque en este viaje no necesitas multitud, solo necesitas claridad y el coraje de avanzar incluso si vas solo, especialmente si vas solo. Porque ahí, en ese espacio donde ya no necesitas que nadie te acompañe, es donde descubres que ya no estás solo, estás contigo, y contigo es más que suficiente. Cuando decides salir adelante sin ayuda de nadie, hay algo que inevitablemente debes aprender. La autodisciplina no es opcional, es esencial. Porque cuando no tienes a alguien que te supervise, motive, corrija o empuje, lo único que te sostiene es tu capacidad de hacer lo correcto aunque nadie te esté mirando. Y eso al principio cuesta, porque estamos acostumbrados a actuar cuando hay presión externa, cuando hay una fecha límite o cuando alguien nos observa. Pero cuando decides ser el arquitecto de tu propia vida, no puedes darte el lujo de depender de motivación externa. Necesitas estructura, constancia y una disciplina que nazca de ti, que no necesite testigos ni recompensas inmediatas. Yo descubrí esto cuando empecé a trabajar en mis metas en completo silencio, sin anunciar nada y sin prometer nada a nadie. Solo conmigo, mi compromiso y el día que tenía por delante. Y al principio fue incómodo, porque no había aplausos ni validación. Nadie sabía si estaba avanzando o no, pero fue ahí donde se reveló mi verdadero carácter. Porque la disciplina no es levantarte temprano un día, es hacerlo cuando nadie te obliga, es mantener tu palabra cuando nadie te exige, es seguir adelante aunque el entorno no te dé señales de progreso. Y esa clase de disciplina no solo te transforma, te da poder. El poder de saber que puedes confiar en ti, el poder de construir sin depender del ánimo, el poder de mantener una rutina que te fortalece, no porque te sientas motivado, sino porque sabes que cada acción te acerca a tu visión. Y eso, cuando lo instalas, cambia todo. Porque ya no necesitas buscar motivación todos los días, ya no dependes del estado de ánimo, ya no vives a merced de tus emociones. Tienes un sistema, una columna vertebral, una base sólida, y con eso puedes atravesar cualquier tormenta. La autodisciplina es tu verdadero respaldo cuando estás solo. Es la red que evita que caigas en el caos. Es la voz firme que te dice hazlo cuando todo en ti quiere posponerlo. Y mientras más la fortaleces, más libertad tienes. Porque la gente cree que la disciplina es cárcel, pero es todo lo contrario. La disciplina es lo que te permite ser libre, libre del impulso, libre del sabotaje, libre del arrepentimiento. Porque sabes que estás haciendo lo que tienes que hacer, aunque no tengas ganas, aunque no tengas certeza, y aunque no tengas compañía. No hay salida real sin disciplina. No hay avance real sin estructura. Y si estás solo, si nadie te empuja y si nadie te guía, necesitas empujarte tú, exigirte tú, y diseñar un ritmo que te sostenga en los días buenos y en los oscuros. Y eso solo se logra con decisión, no con deseo o inspiración, con decisión firme, acción constante y responsabilidad radical.
Así que hoy pregúntate con honestidad, ¿estás actuando como alguien que quiere avanzar o como alguien que solo quiere sentirse bien? Porque si realmente quieres salir adelante, necesitas hacer cosas que incomodan. Necesitas madrugar cuando preferirías dormir. Necesitas seguir cuando preferirías rendirte. Necesitas levantarte de la cama, no por emoción, sino por convicción. Y eso, amigo, es disciplina. La disciplina silenciosa, incómoda y dura que no se nota al principio, pero que un día te lleva tan lejos que incluso tú te sorprendes de todo lo que lograste sin ayuda, sin atajos, solo con tu decisión de seguir. Salir adelante sin ayuda también te obliga a dominar otro aspecto vital de la vida, aprender a resolver problemas tú solo. Y no me refiero solo a los grandes dilemas existenciales, sino a lo cotidiano, lo técnico, lo emocional y lo inesperado, desde cómo reparar algo que se rompió en tu casa, hasta cómo manejar una crisis interna sin desbordarte. Porque cuando no tienes a quién acudir, cuando no puedes delegar tus dificultades, lo único que queda es enfrentarlas con lo que tienes, con lo que sabes y con lo que estás dispuesto a aprender. Y ese aprendizaje forzado, aunque incómodo, te transforma en alguien mucho más capaz que la mayoría. Yo pasé de depender de todo el mundo para cada cosa a buscar respuestas por mí mismo. A leer, probar, fallar, investigar y ensuciarme las manos. Y lo que descubrí fue esto. Cada problema que enfrentas por tu cuenta desarrolla una parte de ti que estaba dormida. Cada obstáculo se convierte en una oportunidad de hacerte más hábil, práctico o ingenioso. Y esa acumulación de competencias, aunque parezcan pequeñas, te vuelve peligrosamente competente, porque el que sabe resolver, el que sabe adaptarse y el que sabe encontrar salidas donde otros solo ven callejones sin salida, es el que sobrevive, avanza y gana. Pero esto no pasa sin resistencia. Resolver solo también significa frustrarte, perder el tiempo y equivocarte más veces de las que te gustaría. Significa vivir con la incomodidad de no tener a quien culpar. Porque cuando estás solo, todo lo que no funciona es tu responsabilidad. Y eso, aunque pesado, es justamente lo que te forma, porque ya no puedes deslindarte ni culpar a alguien más. Te miras al espejo y entiendes que el único que puede resolver eres tú. Y en vez de asustarte, eso debe darte poder, porque si tú eres el problema, tú también eres la solución. Y lo más impresionante es que cuando desarrollas esta habilidad de resolver sin ayuda, tu confianza se eleva como nunca antes, porque empiezas a caminar por el mundo con la certeza de que, pase lo que pase, vas a encontrar la forma. Te vuelves más tranquilo en el caos, más enfocado en la incertidumbre y más resolutivo bajo presión, porque sabes que no dependes de la suerte, del entorno, ni de que alguien te saque del hoyo. Sabes que puedes hacerlo tú. Y eso, en un mundo lleno de personas que colapsan ante la mínima dificultad, te convierte en un líder, en una roca, en un faro. Así que cada vez que la vida te presente un nuevo problema y no tengas ayuda a la vista, agradécelo, porque ese es el campo de entrenamiento, esa es la forja donde se templa tu carácter. Esa es la oportunidad de convertirte en un hombre que no solo resiste, sino que responde con inteligencia, calma y acción. Y al final, no es el que menos problemas tiene el que más avanza, sino el que mejor los enfrenta. El que no se rinde, el que no espera, y el que decide aprender todo lo necesario para cruzar ese obstáculo, y luego el siguiente. Porque un hombre que sabe resolver por sí mismo es un hombre que nunca se detiene. Cuando sales adelante sin ayuda de nadie, tarde o temprano te enfrentas a una de las pruebas más intensas de todas. Sostenerte emocionalmente en tus momentos más bajos. Porque no importa cuán disciplinado seas, cuán fuerte parezcas o cuán claro esté tu propósito, va a haber días oscuros, días en los que no tienes fuerzas, días en los que el cansancio se acumula, días en los que dudas de ti mismo y de todo lo que estás haciendo. Y si no tienes una base emocional firme, te vas a quebrar, te vas a rendir justo antes del cambio. Por eso, aprender a regular tus emociones sin depender de nadie es un acto de madurez profunda, es el músculo silencioso que sostiene todo lo demás. Yo aprendí a contenerme cuando no podía desahogarme con nadie, a respirar en lugar de explotar, a escribir en lugar de gritar, a llorar sin sentirme débil. Porque la fortaleza emocional no significa no sentir, significa saber qué hacer con lo que sientes. Y esa gestión, esa maestría sobre tu mundo interno, es lo que te permite seguir avanzando sin destruirte. Porque un hombre puede tener grandes metas, puede ser ambicioso, disciplinado y persistente. Pero si no sabe manejar su tristeza, frustración, rabia o miedo, esos mismos sentimientos lo sabotean, lo arrastran y lo paralizan. Y lo que descubrí en ese proceso fue brutal. Muchas veces, lo que más te cansa no es el trabajo, sino la carga emocional no resuelta. Ese enojo que no expresaste, esa decepción que no sanaste, esa inseguridad que finges que no existe.
todo eso pesa. Todo eso consume energía vital. Y cuando no lo atiendes te desgasta desde dentro. Por eso empecé a darme espacios para procesar, a entrenar mi mente para observar sin reaccionar y a crear hábitos que me regularan. La escritura, el silencio, el ejercicio, la meditación, no como fórmulas vacías, sino como rituales de supervivencia emocional. Porque entendí que si no cuidaba mi mente, mi cuerpo iba a pagar el precio. Y lo más poderoso fue que, al aprender a regularme solo, dejé de ser emocionalmente dependiente. Ya no necesitaba que alguien me escuchara para validar lo que sentía. Ya no exigía a los demás que cargaran con mis emociones. Ya no necesitaba que me rescataran cuando caía. Yo mismo empecé a construir mi red interna, mi sostén invisible. Y eso cambió todo, porque empecé a moverme desde un centro estable. Ya no reaccionaba por impulso, ya no me perdía en tormentas emocionales. Empecé a vivir con más claridad, liviandad y conciencia. Esto no se trata de volverte frío, se trata de volverte firme. No se trata de reprimir lo que sientes, sino de comprenderlo, procesarlo y transformarlo. Porque tus emociones no son el enemigo, son señales. Y cuando aprendes a leerlas sin dramatizar, se convierten en combustible, sabiduría y guía. El hombre que aprende a sostenerse emocionalmente en sus peores días es el hombre que puede sostener cualquier proyecto, cualquier relación y cualquier desafío, porque ya no está a merced de su caos interno, es dueño de sí. Y desde ahí, todo es posible. No subestimes esta parte del camino. Lo mental, lo técnico y lo físico importan. Pero si no sabes qué hacer con lo que sientes, si cada emoción te arrastra y si tu ánimo decide por ti, entonces no eres libre. La verdadera libertad es interna, y empieza el día en que eliges sentir sin dejar que eso defina tu destino, porque tú no eres lo que sientes, eres lo que haces con lo que sientes, y cuando entiendes eso, puedes seguir avanzando siempre, aunque nadie te acompañe, aunque estés en tu peor momento y aunque duela, porque tu centro ya no depende de nada ni de nadie, solo de ti. Salir adelante sin ayuda de nadie también te fuerza a hacer una elección crítica, vivir con enfoque absoluto o perderte en la dispersión que consume a la mayoría. Porque cuando no tienes guía, no tienes tiempo que perder. No puedes permitirte malgastar energía en distracciones vacías, comparaciones inútiles o hábitos que te alejan de lo que realmente quieres. Debes aprender a decir que no a todo lo que no suma, a todo lo que te drena y a todo lo que no te acerca, aunque sea milimétricamente, a tu propósito. Porque el hombre que camina solo, si no camina con claridad, se desvía, y cada distracción le cuesta doble, porque no tiene respaldo ni red, solo tiene su dirección. Y si la pierde, lo pierde todo. Yo me di cuenta de esto el día que comencé a observar con crudeza todo lo que me robaba tiempo. Personas que no me aportaban nada, proyectos que no resonaban con mi visión, consumo constante de contenido sin intención, horas en redes, conversaciones vacías y rutinas sin alma. Todo eso me alejaba. Me hacía sentir ocupado pero no productivo. Me hacía sentir estimulado pero no enfocado. Y entendí que parte de avanzar solo es blindar tu mente. Convertir tu atención en un recurso sagrado, porque el tiempo no se recupera y la energía tampoco. Y si no la diriges con precisión, otros lo harán por ti. Muchos hombres creen que pueden avanzar sin ayuda, y al mismo tiempo distraerse, divagar e improvisar. Pero eso no es independencia. Eso es autosabotaje. La verdadera independencia no solo es hacer todo por ti mismo, es saber exactamente a dónde vas, es ordenar tu día en función de tu visión, es eliminar con firmeza todo lo que no construye. Y eso duele, duele decir que no, duele apagar el ruido, duele alejarte de lo cómodo, pero ese dolor es el precio de tu enfoque, y el enfoque es el precio de tu avance. Yo empecé a estructurar mis días con obsesiva claridad, a levantarme antes, a planificar por bloques, a entrenar mi cuerpo y mi mente como si fueran mis principales herramientas, a renunciar a miles de cosas que me daban placer momentáneo, pero me robaban propósito. Y cada decisión, por pequeña que fuera, reforzaba mi identidad. Me decía, tú no estás aquí para entretenerte, estás aquí para construir algo grande. Y si estás solo, debes ser aún más disciplinado que los demás. Porque eso es lo que nadie te dice. Cuando caminas sin ayuda, tienes que ser el doble de preciso, el doble de intencional y el doble de firme. Y la recompensa es enorme, porque el enfoque genera resultados, el enfoque crea momentum, el enfoque multiplica tu energía. Mientras los demás dispersan su fuerza en 1000 direcciones, tú avanzas directo. Mientras otros viven atrapados en la duda, tú ejecutas. Mientras otros piden opiniones, tú confías en tu criterio. Y todo eso se nota en tu cuerpo, en tu lenguaje, en tu avance y en tu poder personal, porque no hay nada más potente que un hombre enfocado sin necesidad de que lo empujen.
Así que si hoy estás solo, si nadie te impulsa y si todo depende de ti, afila tu enfoque, protege tu tiempo como si fuera oro, elimina sin piedad todo lo que no construya, y conviértete en ese tipo de hombre que incluso en silencio, incluso sin apoyo e incluso sin certeza sigue avanzando. Porque sabe que su visión vale más que cualquier distracción. Porque sabe que su propósito es más fuerte que cualquier excusa. Porque sabe que la claridad es su ventaja. Y en un mundo lleno de ruido, el que sabe hacia dónde va siempre llega más lejos. Y al final, después de todo, entiendes que salir adelante sin ayuda no fue un castigo, sino un privilegio. Porque el hombre que se hace solo, que camina sin respaldo y que construye con las manos vacías, termina poseyendo algo que ningún sistema puede regalarle, una confianza brutal en sí mismo, una fe inquebrantable y una fuerza que no depende de circunstancias, clima, aplausos o abandonos. Una fuerza que nace de haber resistido cuando era más fácil rendirse, de haberse sostenido cuando todo empujaba para que cayera, y de haber avanzado cuando nadie lo miraba, nadie lo esperaba y nadie lo entendía. Esa clase de fuerza no se hereda, no se compra y no se finge, se gana día tras día, decisión tras decisión y cicatriz tras cicatriz. Y un día te miras al espejo y ya no ves al hombre que necesitaba permiso, compañía o aprobación para moverse. Ves a un guerrero, un constructor, un arquitecto de su destino. Ves a alguien que no necesita demostrarle nada a nadie porque ya se lo demostró todo a sí mismo. Y ahí, justo ahí, ocurre el cambio más profundo. Dejas de perseguir y empiezas a traer. Dejas de suplicar y empiezas a elegir. Dejas de sobrevivir y empiezas a liderar. Porque el hombre que aprendió a salir adelante sin ayuda se convierte en ejemplo. Su sola presencia transmite determinación, su voz lleva autoridad, su mirada no busca compasión sino que lleva propósito. Y no porque se crea superior, sino porque sabe lo que costó llegar ahí. Porque recuerda los días en que tuvo que levantarse solo, en que no había hombro donde llorar y en que todo parecía perdido, y aún así lo intentó una vez más. Esa clase de historia no se escribe con tinta, se escribe con dolor, coraje y voluntad. Y ahora entiendes que no fue injusto que no te ayudaran. Fue necesario. Porque si te hubieran rescatado, nunca hubieras descubierto de qué estás hecho. Si te hubieran allanado el camino, nunca hubieras desarrollado esa fuerza interna. Si todo hubiera sido fácil, tú serías débil. Pero no lo eres. Eres fuerte porque caminaste solo, porque lloraste sin parar, porque te caíste en silencio, porque nadie te vio y aún así lo lograste. Eso, mi amigo, es grandeza. Eso es libertad. Eso es poder real. Y quiero que te lo lleves claro. Si hoy estás en ese proceso, si te sientes solo, si nadie cree en ti y si todo parece cuesta arriba, no te detengas. No por ellos, sino por ti, por el hombre en el que te estás convirtiendo. Porque cada paso que das sin ayuda es una semilla de respeto propio. Cada obstáculo que cruzas solo es una piedra menos en tu camino. Cada noche que pasas sin rendirte es una victoria. Un día mirarás atrás y agradecerás que nadie vino, porque si alguien lo hubiera hecho, no serías quien eres. Pero hoy tú lo eres todo, eres fuerza, eres visión, eres propósito. Y lo mejor de todo es que aún estás empezando. Así que sigue, camina firme con el pecho lleno de cicatrices y el alma llena de dirección. Porque lo que estás construyendo no se cae, porque lo que estás sembrando florecerá, porque tú, sin ayuda de nadie, ya estás venciendo. Y eso nadie te lo podrá quitar jamás.